Saludos y bienvenidos, mis apreciados hermanos y amigos. En esta ocasión traigo un video que sirve también como respuesta a unos comentarios que encontré en mi canal, en uno de los videos que hice anteriormente acerca de si los testigos de Jehová son falsos profetas, si han dado profecías acerca del fin del mundo, si han tenido algún tipo de inspiración para dar estas profecías. Pero entonces la pregunta es esa, ¿no? ¿Son los testigos de Jehová falsos profetas? Y quiero mostrarles uno de los comentarios que me pusieron, pues porque la idea es mostrar las dos caras de la moneda, las dos orillas del río, las dos versiones, tanto de la persona que está en contra como de la que está a favor. Entonces nos dice esta persona cómo identificar a los mensajeros verdaderos. Entonces cita ahí un texto y a continuación el texto pues da una explicación según la atalaya del 1 de mayo. Jehová Dios es el gran identificador de sus mensajeros verdaderos. Los identifica haciendo que se cumplan los mensajes que envía mediante ellos. También es el gran desenmascarador de los mensajeros falsos. ¿Cómo los desenmascara? Frustrando sus señales y predicciones. De ese modo muestra que se han erigido a sí mismos en pronosticadores y que sus mensajes provienen en realidad de su propio razonamiento erróneo, sí, de sus ideas insensatas y carnales. Atalaya del 1 de mayo de 1997. Entonces, ante esta afirmación, quise hacer este video rápidamente. Este mensaje me lo pusieron hoy mismo. Y pues afortunadamente yo ya había hecho un video anterior sobre este tema de las falsas profecías. Y quiero mostrarles a ustedes las citas de lo que dice el esclavo, de lo que dicen las publicaciones, para ver si realmente los testigos se han erigido como profetas y si han dado profecía bíblica según como estas personas opinan, ¿no? Según estas versiones. Entonces yo le contesté claro, a esta persona le di una respuesta rápida. Le dije, pues precisamente ahí te equivocas, la atalaya habla claramente de predicciones y señales. Los testigos de Jehová nunca han afirmado ser profetas inspirados, ni dar señales, ni tener sueños, visiones y revelaciones. Solo aseguran ser intérpretes de lo que ya está escrito y aceptan que pueden errar en esas interpretaciones del texto. Más bien son católicos y protestantes quienes se han atribuido esos dones, así que dirige tu crítica a donde realmente pertenece. Entonces ahora sí vamos a lo que dicen las publicaciones para ver quién tiene la razón, si esta persona que me envió ese comentario o si yo que le he dado esta respuesta. Entonces empecemos desde muy atrás, desde la época de Charles Taylor Russell. Decía él en la Watchtower del 1 de marzo de 1904, decía lo siguiente: no es nuestra intención asumir el papel de profetas en ningún grado, sino simplemente dar a continuación lo que nos parece probable que sea la secuencia de acontecimientos, dando también las razones para nuestras expectativas. Entonces note que el mismo Charles Russell decía que él no era un profeta, que los testigos de Jehová no eran profetas, que no estaban profetizando, que simplemente tenían unas expectativas con respecto a ciertos acontecimientos y los comparaban con lo que iban estudiando de las escrituras y pensaban que podrían ocurrir algunas cosas de esa manera. Pero en ningún momento él dijo, yo soy un profeta de Dios, o yo estoy dando esta profecía, o Dios me ha inspirado en esto, o me ha dado un sueño, o me ha dado una visión o una revelación. Entonces es claro lo que dice Russell, es clara su postura. Pero vamos un poco más adelante ya a la época de Rutherford, y este libro de 1929 llamado Profecía decía lo siguiente: muchos estudiantes han caído en el serio error de pensar que Dios ha inspirado a algunos hombres para interpretar profecías. Es cierto que los santos profetas de la antigüedad fueron inspirados por Dios para escribir conforme eran movidos por su poder. También es cierto que los que escribieron el Nuevo Testamento fueron investidos de poder y autoridad para escribir bajo influencia divina. Sin embargo, desde los días de los apóstoles, ningún hombre en la tierra, ni Russell, ni Rutherford, ni Nord, nadie ha sido inspirado para que escribiera profecías, ni se ha inspirado a nadie para que las interprete. De Rutherford es claro nuevamente, o sea, es diáfano en sus palabras. Desde los días de los apóstoles cesó el don de la profecía, no hay ningún profeta que pueda ni siquiera interpretar las profecías. De los testigos de Jehová y sus dirigentes nunca se han atribuido el don de la profecía, el don de dar profecía o el don de interpretar profecías. Lo que han hecho los estudiantes de la Biblia, los testigos de Jehová,
desde que iniciaron en su etapa moderna, es simplemente interpretar lo que dicen las escrituras. O sea, interpretarlo y compararlo con los acontecimientos mundiales, pero no decir que tengan el don de la profecía, no decir que tengan el don de interpretar, simplemente porque aquí cualquiera podría decir, pero estás usando la misma palabra, interpretar. No, o sea, yo puedo interpretar algo, por ejemplo, yo puedo ver una persona y yo puedo interpretar que esa es una mala persona. ¿Por qué? Por algún movimiento, porque le pegó una patada a un perrito, porque hizo mala cara, porque no quiso hacer un favor. Pero yo no estoy diciendo ahí de que tenga el don de la profecía. Entonces lo mismo pasa con las escrituras. Yo puedo leer un texto y buscar en mi mente una interpretación, buscar entenderlo, sin necesariamente decir de que estoy teniendo el don de la profecía. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? con ese tipo de expresiones, para no confundirnos. Entonces seguimos con ya otra revista más adelante, 1947, que nos dice lo siguiente: hablar y escribir bajo inspiración es algo que terminó con el último de los 12 apóstoles, por quienes se impartían los dones del Espíritu, pero Dios es aún capaz de enseñarnos y guiarnos. Aunque confesamos que no hay inspiración para nadie sobre la tierra, sí tenemos el privilegio de orarle a Dios para pedir más de su Espíritu Santo y de su guía a través de la provisión del Espíritu Santo mediante Jesucristo. Entonces, nuevamente, se sigue reiterando, tanto en la época de Russell, Rutherford, Nord, todos, Frederick y Franz, durante toda la época de los testigos de la era moderna y sus dirigentes, se ha reiterado que no tenemos el don de la profecía, que no tenemos la inspiración para interpretar profecías, que eso ya cesó desde la muerte del último apóstol. Ya, si algunos dicen que son profetas, que eso no ha cesado, pues eso ya es otro tema, que sería otro video. De hecho, tengo planeado un video donde les voy a mostrar lo que mostré en un video pasado acerca de que hay como unas 200 profecías como mínimo de protestantes y católicos acerca del fin del mundo. Y hay miles de profecías más sobre otros asuntos. O sea, en realidad si nos pusiéramos a recolectar profecías falsas de católicos y protestantes, no acabaríamos nunca. Y los testigos de Jehová, simplemente porque en 2 o 3 ocasiones cometieron un error en cuestión de cronología, entonces ya se les tacha de falsos profetas. Pero no se ven ellos mismos lo que realmente son estos católicos y protestantes. Pero bueno, sigamos. Vamos a seguir con este análisis. Vamos a saltar al año 1955, que dice: si el Espíritu de Jehová operara de la manera que lo hacía sobre los escritores de la Biblia, inspirándolos a escribir de acuerdo con los pensamientos de Jehová, entonces nunca sería necesario corregir cosas en el futuro. Pero debido a que el Espíritu no opera de esta manera hoy en día, se hacen algunas correcciones de vez en cuando. Entonces note, ¿no? O sea, como no estamos... Entonces note, ¿no? Como nosotros no tenemos el don de la profecía, por eso es que necesitamos hacer correcciones en nuestros entendimientos acerca de profecías, de parábolas y de algunos detalles bíblicos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos reconociendo que no tenemos el don de la profecía y que no somos profetas y que no hacemos predicciones. Nosotros simplemente identificamos acontecimientos bíblicos y los comparamos con los acontecimientos mundiales y creemos y tenemos expectativas con respecto a esas profecías que ya están en la Biblia, pero no estamos haciendo profecía, ni estamos teniendo el don de la profecía. Seguimos ahora con un libro mucho más adelante, en el año del 1988, que es un libro muy reconocido por nosotros, Apocalipsis, se acerca a su magnífica culminación, que nos dice: aquellos secretos sagrados serían revelados a los esclavos celosos de Dios en la tierra a fin de fortalecerlos para que dieran a conocer sus juicios. Entonces, claro, aquí alguien podría decir: sí ve que dice que son revelados. Pero bueno, dice: no afirmamos que las explicaciones que se dan en este libro sean infalibles. Como el José de la antigüedad decimos, no pertenecen a Dios las interpretaciones. Sin embargo, al mismo tiempo creemos firmemente que las explicaciones que se dan aquí armonizan con toda la Biblia y muestran lo notablemente que se han cumplido la profecía divina en los sucesos mundiales de nuestros catastróficos tiempos. Entonces noten, Dios, nosotros podemos decir que se nos revela algo, pero nuevamente como la expresión que usé ahora. O sea, la palabra revelar también tiene diferentes acepciones, diferentes significados, como bien especifica el libro ahí, porque claro, algunos saltarán a decir que mire, que sí tienen revelación, entonces el libro mismo especifica: no afirmamos que nuestras explicaciones sean infalibles, o sea, en pocas palabras, que sean inspiradas de Dios.
No, podemos cometer errores en nuestras interpretaciones, en nuestras apreciaciones, en nuestro estudio de las escrituras. Y por eso es que se cambian a veces algunos detalles, por eso es que se corrigen a veces, porque aceptamos que no tenemos ese don ni revelaciones milagrosas. Y dice también otro libro, ya del año 93, Los Testigos de Jehová Proclamadores del Reino de Dios, que es como un libro que es un compendio de la historia de los Testigos de Jehová en la era moderna desde Russell en adelante, inclusive desde mucho antes de Russell, un libro que todo testigo de Jehová debe leer, porque eso desmiente lo que dicen muchos apóstatas y opositores de que nosotros no conocemos nuestra historia, de que no conocemos nuestros errores pasados, de que se nos ha ocultado esa información, cuando en este libro está toda esa información. Pero bueno, dice uno de los párrafos: los que componen la actual organización cristiana no reciben revelaciones angélicas ni inspiración divina, pero sí tienen las santas escrituras inspiradas que contienen revelaciones del pensamiento y la voluntad de Dios. Como organización e individualmente aceptan la Biblia como la verdad divina, la estudian cuidadosamente y permiten que ésta obre en ellos. Entonces, mire, más claro, difícil encontrar un texto más claro que este. Aquí claramente se nos dice de que nosotros no recibimos revelaciones angélicas ni tenemos inspiración divina, no tenemos revelaciones milagrosas, ni profecías, ni sueños, ni visiones, nada de eso. Simplemente estudiamos las escrituras que ya tienen esa revelación de Dios, tanto a nivel de organización como a nivel de individuos. Aceptamos esa Biblia, esas revelaciones como palabra de Dios y la estudiamos cuidadosamente, pero no, en ningún momento estamos dando ni profecías ni revelaciones. Entonces dice también la revista Atalaya de 1997, noten que les he hecho un recorrido durante todos los tiempos de la era moderna de los testigos de Jehová, durante todas las publicaciones desde Russell hasta nuestros tiempos, para que ustedes no digan que es que antes creíamos una cosa y ahora otra, no. Este ha sido el pensamiento uniforme, siempre de los testigos de Jehová. En su día Ezequiel habló de las palabras que Jehová le inspiró directamente. En la actualidad hablamos de lo que dice la palabra inspirada de Jehová, la Biblia. Entonces, claramente, nosotros hoy en día no hablamos por inspiración, ni tenemos inspiración, no. Hablamos de lo que ya está escrito, lo que ya fue inspirado hace muchos siglos. Y es que esa palabra revelación, por ello yo les decía, tiene diferentes acepciones. Por ejemplo, una forma de la palabra, una acepción de la palabra, un significado de la palabra es descubrir algo. Simplemente descubrir algo que no estaba tan visible. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, mira que descubrí en las escrituras un texto que yo nunca había visto. O sea, Dios me reveló, pero no estoy hablando milagrosamente, estoy diciendo simplemente que descubrí algo leyéndolo y estudiándolo. Mientras que hay un segundo significado que ya es el de tener una fuente de revelación divina, ¿no? Una manifestación de Dios a los hombres de manera milagrosa. Entonces, ese segundo significado de la palabra es en lo que nosotros no creemos para hoy en día. No creemos que Dios dé ese tipo de revelaciones o profecía. Bueno, vamos a ver acá. Entonces, nosotros, dice, en religión y teología, dice un diccionario, la revelación divina consiste en revelar, descubrir o hacer algo obvio a través de una comunicación activa o pasiva con alguna entidad sobrenatural. Nosotros no tenemos ese tipo de comunicaciones sobrenaturales, ¿no? Como yo le decía a nuestros dirigentes, nuestros ancianos, nuestros superintendentes, nosotros mismos en las congregaciones no tenemos ese tipo de revelaciones sobrenaturales, ni sueños, ni visiones, ni trances proféticos, nada de eso lo tenemos. Entonces, por esa razón, a nosotros no se nos puede tachar de falsos profetas, ni de dar falsa profecía, porque ni siquiera lo somos. De acuerdo con la doctrina católica, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras, haciendo uso de la razón natural. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, que es el de la revelación divina. Entonces nosotros creemos firmemente en que esa época de la revelación divina ya pasó, ya no está, digamos, operando en la actualidad, desde la muerte del último apóstol. Entonces, por esa razón, es que nosotros creemos en el primer significado, ¿no? De que Dios nos da a conocer su palabra, pero por medio de la razón, la perspicacia, el discernimiento. Y es algo de lo que vamos a ir hablando con otras citas, ¿no? Entonces, notemos esta atalaya de 2007, perdón. Dice, en estos últimos días los que tienen perspicacia, los cristianos ungidos, resplandecen como iluminadores.
y así han atraído a los muchos a la justicia, entre los cuales se encuentran los miembros de la gran muchedumbre de otras ovejas. Los ungidos brillarán como las estrellas en el sentido más pleno de la expresión durante el reinado milenario de Cristo. Entonces, noten la primera parte. Ahí se habla de que estos ungidos, de que estos cristianos que algunos de los cuales dirigen la obra, tienen una revelación sobrenatural o llegan a entender es por perspicacia. Por lo segundo, claramente. Otro texto, bueno, eso es basado en este texto. ¿Qué decía la profecía de Daniel 12:10? Muchos se limpiarán y se emblanquecerán y serán refinados. Significa que tenían errores, que venían del lodo de la cristiandad, de la oscuridad espiritual de Babilonia. Pero entonces se limpian, son refinados en un proceso gradual y llegan a entender las escrituras, pero ¿por medio de qué? ¿Por medio de revelaciones? ¿Por medio de profecías? No, por medio de perspicacia, como yo les había dicho anteriormente, por medio de la razón, del discernimiento, del estudio de las escrituras. Bueno, otra cita, Atalaya del 89. Respecto a la clase de superintendencia de alimentación espiritual que Jehová proveería en nuestros días, él dijo en Jeremías, les daré pastores de acuerdo y entonces nos dice el texto. Sí, este programa de alimentación espiritual nos capacita notablemente para observar ciertas situaciones y discernir qué derrotero tomar para tener éxito. ¿Quién es la fuente de esta perspicacia? Jehová Dios. Entonces, nuevamente, no tenemos un entendimiento basado en las profecías, en las revelaciones sobrenaturales, sino en el discernimiento y la perspicacia. Otro párrafo. Dice, ¿por qué tiene la perspicacia la clase del esclavo fiel? Porque los que la componen, esos esclavos se interesan sinceramente, intensamente en la palabra de Dios y siguen la dirección que está dada. Además, debido a que ellos han sentido sometidos a la dirección de Jehová, él ha puesto su espíritu en ellos y los utiliza en armonía con su propósito, como escribió hace mucho tiempo el salmista. He llegado a tener más perspicacia que todos mis maestros porque tus recordatorios me son de interés intenso. Entonces, nuevamente, o sea, el esclavo fiel basa su entendimiento de la escritura no en revelaciones sobrenaturales ni en profecías, sino en la perspicacia, en el discernimiento, en el estudio de los propósitos divinos y de las escrituras. Seguimos. Pregunta de los lectores del 87. Moisés dijo a los israelitas que las cosas reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos hasta tiempo indefinido. ¿Ha llegado a formar parte de esas cosas reveladas a la luz que se ha arrojado sobre la palabra de Dios durante estos últimos días? O sea, en pocas palabras la pregunta es, ¿los testigos de Jehová y el esclavo fiel y discreto aseguran tener revelaciones divinas en estos tiempos? Entonces dice claramente aquí la respuesta. No sería correcto poner el entendimiento de las profecías que se nos ha concedido durante estos últimos días al mismo nivel de las cosas reveladas que Moisés consideraba. Entonces una cosa son las cosas reveladas a Moisés, a los profetas, a los apóstoles, y otra cosa muy diferente es el entendimiento que nosotros podamos tener de las escrituras hoy en día, que no tiene nada que ver con esas revelaciones milagrosas ni ese don de la profecía. Entonces, la instrucción que se da hoy en día está basada en la palabra de Dios, en el estudio de las escrituras, así de sencillo. Ya si alguien no cree que sea correcto, tiene dudas, pues simplemente que se vaya, que se haga inactivo, que no vuelva a la congregación. O sea, ¿por qué razón ponerse a atacar, ponerse a sabotear reuniones, ponerse a hacer atentados contra la vida de hermanos en otros países, simplemente por un entendimiento y una interpretación bíblica? No, simplemente si no estás de acuerdo, vete y hazte inactivo, simplemente, no vuelvas. Aquí a nadie se le va a obligar a ser testigo de Jehová, o sea, te puedes ir. Lo que pasa es que algunos son expulsados es porque atacan la congregación, atacan los ancianos, atacan al esclavo, empiezan a crear desorden, a crear división, y eso no se puede permitir. Y hay varios textos que confirman que eso no se puede permitir en la congregación. Entonces, ¿en qué estamos? Otra revista. Hoy Jehová ha arrojado mucha luz sobre estas cosas reveladas, como profetizó Daniel. El pueblo de Jehová, como profetizó Daniel, el pueblo de Jehová ha discurrido por la palabra inspirada y el conocimiento verdadero se ha hecho abundante. Entonces note que es discurrir sobre la palabra inspirada, buscar ese conocimiento abundante. Entonces, cosas como estas se nos han dado a conocer a nosotros, pero no en el sentido de las cosas reveladas como se han registrado en las palabras inspiradas de Jehová. Nuevamente se hace la diferencia. Bueno, otra cita. Por lo tanto, no sería correcto poner esos adelantos en entendimiento en el mismo nivel de las revelaciones inspiradas que componen las cosas reveladas registradas en la Biblia. Más bien, mediante un intenso estudio de la Biblia,
y con oración el pueblo de Jehová ha procurado alcanzar un entendimiento correcto de esas cosas reveladas. Jehová, mediante su Espíritu Santo, ha dado ese entendimiento al tiempo debido determinado por él. Entonces, simplemente por medio del estudio, por medio de perspicacia, discernimiento, razonar a partir de las Escrituras es que se ha llegado a conocer estas verdades bíblicas, sin necesidad de tener la asistencia de revelaciones sobrenaturales o don de la profecía. Entonces, yo hice un esquema, básicamente aquí hay dos esquemas de cómo lo ven los oponentes y apóstatas y cómo es realmente. Entonces, el oponente o apóstata y católicos y evangélicos que nos atacan piensa que la revelación divina es transmitida directamente al esclavo fiel y discreto, y el esclavo fiel y discreto no la transmite a los testigos de a pie. Entonces no tienen esa línea, ¿no?, de razonamiento que ellos tienen. El esclavo fiel y discreto recibe revelaciones de Dios, recibe don de profecía, recibe el don de la predicción y de la interpretación de profecías. Y no es así. Miremos el segundo esquema para ver cómo es realmente, según lo que hemos visto en lo que dicen las publicaciones. O sea, el esquema real es que hay una revelación divina, pero esa se ha dado por medio de la Biblia, de las Escrituras, se han consignado en las Escrituras. Y es de ahí donde el esclavo fiel y discreto, por medio de estudio, por medio de discernirlas, por medio de perspicacia, de razonar a partir de ellas, es que saca esas verdades bíblicas y nos las comunica a todos, a todos los que somos pertenecientes a esta congregación. Entonces, hay una diferencia muy grande y abismal entre los dos esquemas. Entonces, nuevamente, esta persona que me había comentado, dice lo siguiente, y nos cita una vieja confiable para ellos, que es la atalaya del 1 de septiembre de 1972, la atalaya más tergiversada de todos los tiempos por parte de apóstatas y opositores. ¿Tiene Jehová un profeta para ayudarles, para advertirles de los peligros y declararles las cosas venideras? Estas preguntas pueden contestarse afirmativamente. ¿Quién es este profeta? Este profeta era no era un solo hombre, sino que era un cuerpo de hombres y mujeres. Era el pequeño grupo de seguidores de los pasos de Jesucristo, que se conocían en ese tiempo como estudiantes internacionales de la Biblia. Hoy se le conoce como testigos cristianos de Jehová. Entonces, claro, esta persona piensa que con esta cita ya estamos destruidos, ya estamos refutados y que sí somos falsos profetas porque nosotros mismos ahí lo aseguramos. Pero vamos a ver cómo esta persona ni siquiera se digna mirar el contexto. Ahora, ¿qué le digo yo? Porque ¿cómo se llama él, no? Él se llama ¿Cómo nos engañaron? Entonces yo le contesto, ahora veo que los apóstatas te engañaron por no estudiar. Antes de esa revista ya el esclavo había explicado el sentido y explicación de ese asunto. Entonces vamos a ver el contexto de lo que decía esa revista y vamos a ver unos detalles muy interesantes. Esta es la revista en cuestión, ¿no? La atalaya del 72, 1 de septiembre. Entonces, efectivamente, yo lo muestro para que vean que soy honrado y soy honesto intelectualmente para mostrar la información como está. Dice, hoy se le conoce como testigos cristianos de Jehová a ese grupo de estudiantes de la Biblia, y noten cómo la palabra profeta está entre comillas. Eso es importante por algo, porque vamos a ver detalladamente lo que dice la revista. Entonces la revista dice, sin duda el rollo fue entregado a Ezequiel por mano de uno de los querubines de la visión. Esto indicaría que hoy los testigos de Jehová, al hacer su declaración de las buenas nuevas del reino, tienen dirección y apoyo angelicales. Entonces noten cómo la revista asimila ese término profetizar, no al dar visiones, no al dar profecías y predicciones, sino al predicar las buenas nuevas. Entonces, por esa razón es que la revista dice que todo el grupo de estudiantes de la Biblia, todo el grupo de testigos de Jehová, no solo la clase dirigente, no solo el esclavo fiel y discreto, todos componen un profeta, entre comillas, en sentido espiritual, tal como Ezequiel, pero no en el sentido de dar profecía, sino en el sentido de predicar las buenas nuevas. ¿Comprenden la diferencia tan grande que hay cuando uno realmente ve el contexto y lee realmente lo que dice la revista? Pero ustedes dirán, bueno, todavía no me queda claro. Entonces vamos a ver el contexto de estas palabras, porque solo un año antes, en la revista La Atalaya del 1 de agosto de 1971, ya el esclavo fiel y discreto, como yo le contesté a esta persona, había explicado este asunto. Y es increíble cómo los apóstatas
se encargan de regar, de diseminar por todo lado, y los opositores diseminan por todo lado la revista del 72, pero nunca te citan esta revista del 71. Qué curioso, ¿no? Que nunca te citen la que explica el asunto. Vamos a ver entonces qué explica la revista. Puesto que hoy tenemos las escrituras inspiradas completas, Dios ya no está dando más visiones o sueños inspirados. Sin embargo, hoy el pueblo de Jehová está viendo el cumplimiento de muchas de las visiones y sueños inspirados que los siervos de Dios tuvieron en tiempos antiguos. Y hasta está participando en su cumplimiento, están participando en el cumplimiento de la profecía que dice, sus hijos y sus hijas ciertamente profetizarán. Pero esto no quiere decir que estos profeticen en el sentido de predecir acontecimientos bajo inspiración, sino más bien en el sentido de que están haciendo proclamación pública de los sueños y visiones inspirados que se registraron hace mucho tiempo. O sea, en pocas palabras, cuando se habla ahí de profetizar, es bajo otro concepto, no bajo el concepto de inspiración o de dar profecías o de augurar predicciones, no, sino bajo el concepto de dar una proclamación pública del mensaje bíblico. O sea, cuando todo testigo de Jehová toca una puerta o predica en público, públicamente, está siendo un profeta en cierto sentido, no en el sentido de dar profecías, sino en el sentido de dar una proclamación de lo que dice la Biblia. Entonces noten la diferencia, ¿no? Los testigos de Jehová nunca se han creído ni se creerán profetas inspirados. Simplemente ellos leen las escrituras y lo que entienden lo comentan o se lo dan a conocer a otras personas. Entonces, en el análisis del contexto de estas dos publicaciones que vimos arroja lo siguiente. Los profetas de la antigüedad podían predecir, los testigos de Jehová no se atribuyen ese don. Los profetas cumplían otra acción, que era la de dar advertencia, consejo y guía. Entonces, en ese sentido, los testigos de Jehová sí son profetas, porque dan advertencias, dan consejo y dan guía, pero no una predicción de profecías. Tercero, las comillas de la palabra profeta muestran que lo son en otro sentido. Entonces, por eso el esclavo puso esa palabra profetas entre comillas. Y es algo que nosotros siempre utilizamos a nivel retórico. Cuando nosotros hablamos y decimos entre comillas es porque estamos haciendo una símil o una comparación o dándole un significado extra a algo, pero no exactamente a veces lo que es. Y cuarto, se aplica el término a todos los testigos de Jehová ungidos que predican y advierten, no a un grupo directivo o líderes espirituales. Entonces, como yo les dije, se aplica a todo ese grupo de testigos, inclusive a los que no son ungidos, también cumplen en cierto sentido, cuando predican, también cumplen en cierto sentido con una labor de profetizar, pero no en el sentido de ser profetas inspirados, sino de simplemente dar a conocer un mensaje. Ahí es donde se cumplirá la palabra de Ezequiel de que un profeta estuvo entre ustedes, pero simplemente podría decirse un predicador estuvo entre ustedes. Entonces, de esta manera, haciendo un recorrido de las publicaciones de muchos años y viendo el contexto real de lo que han escrito los testigos de Jehová, cualquier persona honrada, cualquier persona sincera puede llegar a la conclusión de que nosotros nunca hemos dado profecías inspiradas, de que nosotros nunca hemos hecho predicciones que Dios nos haya comunicado por medio de sueños o visiones, o que tengamos revelaciones sobrenaturales. Simplemente lo que estudiamos de las Escrituras y creemos digamos que compaginan con los acontecimientos mundiales es lo que damos a conocer a otras personas. Pero entonces yo les voy a explicar en un próximo video, les voy a mostrar quiénes son realmente falsos profetas, quiénes realmente aseguran tener el don de la inspiración, quiénes aseguran ser profetas inspirados, quiénes aseguran tener sueños y visiones. Y vamos a mostrar muchas de esas profecías que han dado y de cómo han fallado constantemente. E increíblemente a esas personas sí no las atacan estos personajes, estos opositores. A esas personas sí no les dicen nada. Antes se alían con ellos para atacar al pueblo de Jehová, para atacarnos a nosotros, que en todas nuestras publicaciones reiteramos constantemente de que no tenemos el don de la profecía. Entonces, muchas gracias por haber escuchado esta información y esperamos hasta el próximo video.